un amén. Tenemos como prefacio los dos cimientos. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque ésta estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cerramos nuestros ojos y oramos por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, en esta hora tu palabra va a ser expuesta, Señor amado, Dios mío. Yo te pido en esta hora, Señor amado, que seas tú pasando un carbón encendido por mis labios, Señor amado. Sé tú llevándote toda palabra de hombre en esta hora, Padre bendito de la gloria, Señor amado. Que sea tu nombre glorificado en esta hora, Padre bendito de la gloria, Señor amado. Llévate, Padre santo, todo espíritu inmundo, Señor amado, de burla, de cháchara, Señor amado. Todo espíritu inmundo, Señor amado, que quiera robarse la atención, Señor amado, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y reprendemos a aquel hombre fuerte, Señor amado, Dios mío. Que tu Espíritu Santo se pasee, Señor amado, Dios mío, y sea tocando los corazones, Padre bendito de la gloria, Señor amado. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Tenemos como tema: ¿a quién eres semejante? La Biblia a mí me habla de dos hombres, un hombre que edificó su casa en la roca y otro hombre que edificó su casa en la tierra. Vamos a hablar acerca de aquel hombre prudente que edificó su casa en la roca. La roca tipifica a Cristo, la tierra tipifica al mundo. La palabra del Señor a mí me enseña que este varón edificó su casa en la roca, que cuando vino la inundación, aquella casa no se derribó porque estaba cimentada en la roca que es Cristo. Este hombre fue muy sabio porque su casa la edificó en aquella roca. Esta palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros estamos en el camino de Cristo, venimos a Cristo y escuchamos la palabra y la ponemos por obra, es cuando nuestra fe está plenamente en Cristo. Aunque vengan los problemas, las dificultades, no hay nada que nos vaya a vencer, no hay nada que nos va a derrumbar, porque nosotros tenemos puesta nuestra mirada en Cristo, porque Cristo es nuestro epicentro, porque Cristo es el punto central en la cual nosotros debemos seguir, no debemos desviarnos. Hay muchas personas que sus miradas la ponen en el hombre. Déjame decirte que el hombre lo único que hace es darte la espalda, y Cristo es el único que no te da la espalda, el único que no te deja solo. Muchas veces nosotros adoramos a nuestros esposos, a nuestros hijos, idolatramos a ellos. A veces nos detenemos, no queremos caminar, porque ciertamente nuestra mirada no está realmente en Cristo, porque nuestra casa no está edificada en Cristo. Déjame decirte que si tu casa no está edificada en Cristo, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Si tú estás idolatrando a tu esposo, dejas de venir
culto, porque te quedas en casa, quizás porque tu esposo te dijo quédate, no vayas, y tú le haces caso y te quedas y no vas a alabar al Señor, te quedas en tu casa, o porque tu hijo se enfermó. Todos los días ponemos excusas. Eso a mí me indica que tu fe no está en Cristo. Entonces, dice la palabra del Señor que hay momentos que al hombre le vienen dificultades, le vienen problemas a nuestras vidas. ¿Y cómo Dios nos va a ayudar si tu mirada no está puesta en Él, si tu fe no está puesta en Cristo? Porque ciertamente has edificado como aquel hombre insensato en la tierra. Venimos a la casa del Señor, escuchamos la palabra, pero no la ponemos, no la ponemos por obra. Entonces es ahí cuando va a venir el problema a tu vida, y ciertamente tú te vas a ir al mundo, o quizás te vas a debilitar porque no estás confiando en el Señor. En Josué 1:9 me dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estoy contigo donde quiera que tú vayas. Este versículo a mí me enseña que el Señor está contigo en todo tiempo. Esfuérzate, sé valiente, te dice el Señor en esta hora. Si tú estás pasando por un problema en este momento, déjame decirte que tú no estás solo. El Señor está contigo. Aunque tú creas que no está ahí, Él está ahí. Él está confía en Él, que Él está contigo en todo tiempo. Él no te va a dejar solo jamás. Nosotros abandonamos al Señor. Nosotros creemos que el Señor no está con nosotros, pero ciertamente nosotros los alejamos porque no hacemos la voluntad de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Dice su palabra en Gálatas 2:20: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo entregó su vida por ti. Déjame decirte que ya no vives tú, sino es Cristo quien vive dentro de ti. Entonces tú debes decir no al mundo, no a las cosas de la carne. Debes seguir a Cristo, alejarte de las cosas malas, de las cosas negativas. Yo les voy a contar mi testimonio, cómo el Señor me llamó. Como todos, yo me deleitaba en los bailes, ¿verdad? Me deleitaba en los bailes. Yo esperaba todos los sábados para salir un fin de semana. No tenía más vicio. Mi único vicio era salir a bailar. El alcohol no me gustaba, lo tomaba por obligación, porque muchas veces me obligaban, pero en sí no me gustaba. Resulta que yo me casé un 23 de diciembre del 2010. Mi vida era perfecta. Supuestamente era perfecta. Hasta que Dios empezó a tocar a mi esposo, mi matrimonio se dañó. Yo era felizmente casada hasta el 2004. Según yo, era feliz. Desde ahí mi vida empezó, hasta el 2014, perdón. Mi vida empezó un desastre. Mi vida se dañó. Yo era dedicada a mi hija, a mi esposo, a mi hogar. Hasta el 2014. Pasa el tiempo y yo ya amaba tanto aquello que si no salía un fin de semana me sentía muy mal. Resulta que cuando empezó Dios a tratar conmigo, ya mi matrimonio se había destruido. Ya no nos soportábamos el uno al otro. Pero tengo una niña y esa niñita lloraba tanto por él. Lloraba tanto, yo ya no lo quería ver. Pero resulta que por la niña yo tenía que verlo, porque ella ama tanto a su papá y es muy apegada a él. Una vez, de tanto ya cansada de tanta
estas cosas, decidí yo ya no seguir más con él, porque realmente todo ya estaba destruido, según yo. Vino un día y yo me encontraba en mi cuarto y el Señor habló a mi vida. Primeramente empezó a alejarme de mis amigas con las que yo salía. Me reunía con mis amigas de la universidad. Dios empezó a alejarlas, ya no me llamaban, ya no me escribían, y yo decía, ¿qué está pasando si yo no les he hecho nada? ¿Por qué se han alejado de mí? Una vez yo cogí mi teléfono y iba a escuchar músicas que a mí me encantaban, los vallenatos y salsas románticas. Cogí mi teléfono y resulta que hasta el día de hoy aparecen las canciones que yo tenía en mi teléfono grabadas. Se borraron. Hasta el día de hoy las encuentro, hasta el día de hoy aparecen. No entendía qué estaba pasando. Me acosté a dormir y yo me encontraba en el patio de mi casa. Empezó a hablar una voz en los aires y me decía, Katy. En 2 ocasiones me pasó aquello. Yo no entendía lo que pasaba en mi vida. Una vez me invitaron a la iglesia. Mi cuñada, que se encuentra por aquí, me invitó a la iglesia. El Señor la alcanzó primero a ella, y yo le doy gracias al Señor porque a través de ella yo caminé y hasta hoy no me arrepiento de haber aceptado a Cristo. ¡Aleluya! Porque ha cambiado mi vida totalmente. ¡Santo! ¡Sí, Señor! En aquel entonces ella me invitó a la iglesia y yo le dije, ya listo, sí voy a ir, pero resulta que no fui porque estaba amando más las cosas del mundo. Siempre yo he tenido temor a Dios, siempre. Cuando yo salía, siempre oraba. Siempre le decía al Señor que me alcance, que donde quiera que yo vaya, que me guarde. No sé si escuchaba mis oraciones, pero me doy cuenta ahora que sí las escuchaba. En el momento pensé que no las escuchaba. Llegó un momento en el cual yo me fui a bailar y yo le decía al Señor, yo no quería salir porque no quise ir a la iglesia. Y tenía ese temor. Caminé, llegué a aquel lugar. ¿Cuántos conocen Pimocha? Amén. Poderoso ¿Cuántos conocen? Aleluya. Amén. Vive Jehová. Me metí a ese lugar, un lugar donde le dicen plomo, donde usted entraba limpio y salía con una plataforma así llena de lodo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Yo amaba eso, me gustaba. Salía de un baile y me iba a meter allá. Me gustaba. Pero gracias al Señor que quitó eso. Resulta que no fui al culto, llegué a mi casa y me dice mi cuñada, ¿por qué no fuiste? El Señor se glorificó y pasaron cosas maravillosas y yo me lamentaba. En el baile que yo fui, ese fue mi último baile, que fue en febrero, carnaval del 2018. Resulta que en ese baile había un problema. Un señor sacó un arma y me asusté tanto, me asusté demasiado, y él estaba al lado mío. El problema era al lado mío y yo tenía miedo cuando vi el arma y empecé a orarle a Dios y yo dije, por no obedecer y por no ir a la iglesia. Desde ahí el Señor empezó a tratar con mi vida. Aleluya. Me invitó una vez más y yo caminé. Fui a la iglesia, pero me hicieron el llamado y yo dije no. Pero me dolió tanto en el corazón. Yo decía, si digo sí, tenía una batalla en mi mente. Si yo decía sí, ya no iba a bailar. Según yo pensaba eso, que se me iban a burlar. Me avergonzaba de llevar una Biblia. Me da vergüenza decirlo, pero realmente me avergonzaba. Tenía vergüenza y por eso dije no. Llegué a mi casa después de ese culto y me acuerdo que era un domingo en la madrugada, 2 de la madrugada, el Señor habló a mi vida y me dijo, te doy una semana. Me lo volvió a repetir y me dijo, te doy una semana.
Yo acepté a Cristo por primera vez cuando yo tenía 14 años de edad. Me aparté, asistía en una iglesia liberal que queda en la Porteta y la 33. Jesucristo es el camino, se llama la iglesia donde pastorea Segundo Quiñones. Me gustaba porque ahí usaban pantalón, usaban licras. La gente, eso era una competencia de elegancia. Todos iban al culto elegante, se pintaban, llevaban peinados hermosos y me gustaba. Y ahí a mí me enseñaron que Cristo no ve lo físico, sino que ve el corazón, y eso me metieron en la cabeza. Aleluya. Por eso me gustaba aquella iglesia. Después de que el Señor me habló, yo traté de buscar contactos, porque en ese entonces habían los alimentadores. Cuando recién llegaron, cambiaron la ruta de la 16 porque ese bus me llevaba a la iglesia. No sabía qué bus pasaba por ahí. Empecé a llamar, llegó lunes, martes, estaba desesperada, miércoles llamaba, no me contestaban, llegó viernes por la noche, no me contestaban, nadie me contestaba el teléfono de aquella congregación donde yo estaba antes. El Señor cerró las puertas en aquella iglesia porque nadie me contestó mensajes, ni llamadas, ni nada. Llegó un sábado en la noche y me faltaba un día porque solo me dio una semana. Y yo me encontraba desesperada en aquel momento. Dios envió a mi cuñada con otra hermana y le conté lo que me estaba pasando. Realmente el temor estaba en mí, porque si no hubiese habido temor en mi vida, ¿qué hubiese sido de mí donde estuviera en este momento? Resulta que le conté y yo decía, yo no quiero ir a la iglesia de ella porque allá no se pinta, no usan pantalón, usan unas faldas tremendas, largas, y no me gusta. Yo decía, nunca voy a ir a su iglesia, pero resulta que el Señor me bloqueó la entrada a aquella iglesia, me cerró aquellas puertas y yo ya no pude ir a ese lugar. Ya no me quedaba de otra que caminar a la iglesia que yo no quería. Resulta que en aquel momento llegué a la iglesia y el Señor tenía preparado para mí algo maravilloso. Por primera vez en mi vida sentí lo que era el poder del Espíritu Santo. Desde aquel momento hasta el día de hoy le doy gracias al Señor porque hasta aquí Él me ha ayudado. Hasta aquí, aunque he tenido pruebas, dificultades, mi mirada siempre la puse en Cristo. He tenido pruebas tremendas, pruebas que ni yo pensé que iba a soportar, y ahora me doy cuenta, wow, Señor, qué grande eres tú, que hasta aquí me has ayudado. Hasta aquí yo no sé cómo yo pude vencer tantas pruebas, tantos obstáculos que pusiste en mi vida. Aunque yo estaba tirada en el piso, aunque yo estaba envuelta en aflicción, en tristeza, en llanto, en dolor, ahí estaba el Señor en todo tiempo acompañándome. Él estaba ahí y nunca me abandonó. Yo le doy la gloria a Él porque Él ha sido bueno conmigo. Gloria a Dios. Resulta que desde que yo acepté a Cristo en adelante, déjame decirte que mi problema no terminó ahí. Empezó lo peor. Empezó una batalla tremenda. Mi esposo se fue de la casa. Me quedé sola. Me hizo la guerra este varón. Hasta el día... Siéntate tranquilo, pues. Hasta hace unos meses nomás. Todavía no vuelve a Cristo, pero yo sé y confío que Él va a volver. Él es apartado y Él es bautizado y Él está en la promesa. Solo hay que seguir confiando y hay que seguir orando. Yo creo y confío en el Señor plenamente que Él lo va a cambiar totalmente. Aleluya. Un corazón tan duro, pero yo sé que Dios va a convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne. Aleluya. Porque yo confío en Él. Si Él me cambió a mí, ¿por qué no lo va a cambiar a Él? Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Así como el Señor cambió mi vida, también quiere cambiar la tuya.
encuentras en aflicción en este momento, yo te invito en el nombre de Jesús que avances, que no te detengas por nada, porque Cristo viene pronto. Su venida está pronto. El Hijo del Señor viene pronto. El Hijo de Dios viene pronto. Amén, amén. Y si tú sigues enfocado en las cosas del mundo, en los problemas, en las dificultades, te vas a quedar. Déjame decirte, nos llenamos de desánimo, pero el Señor nos dice que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, no desmayes, porque Él está contigo en todo tiempo. Donde quiera que tú vayas, el Señor está contigo. Muchas veces nos desmotivamos por los problemas, por lo que está sucediendo. Nosotros sabemos qué es lo que está pasando en la actualidad. Hay una crisis económica fatal. Los indios ya vienen por ahí a hacer un tremendo relajo porque han bajado el sueldo. Están despidiendo muchos trabajadores. Eso no es nada para lo que se viene. Eso no es nada. La iglesia tiene que estar unida, orando. Dice la palabra del Señor que debemos estar vigilantes, orando unos por los otros. Amén. Si tú ves que tu hermano no puede avanzar, yo te invito en el nombre de Jesús que no lo critiques. Si se está desviando, no lo critiques. Ora por tu hermano. Ora por tu hermano, ayúdale a seguir, dale palabra, porque no todos tenemos la misma fortaleza. Amén. No todos tenemos la mirada en Cristo, porque muchos caminamos aquí, decimos que somos cristianos y resulta que nuestra vida es un desastre. Aquí vemos todas las caras de cada uno de ustedes, Poderoso. pero no sabemos lo que hacemos en nuestros hogares, no sabemos qué es lo que pasa ahí. Muchas veces allá gritamos y aquí venimos, adoramos al Señor, sí, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestras vidas, pero ciertamente usted viene a adorar al Señor no porque realmente anhela, sino que porque quizás realmente dice, no, es que tengo que ir y se acabó. Déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Y ese es tu pensamiento, estás perdiendo el tiempo. Yo te invito en el nombre de Jesús que te levantes, que busques a Cristo de corazón, porque no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Jesús está a la puerta, Él ya viene por su pueblo. Suelta aquello que no te deja avanzar. Muchas veces caminamos por el compromiso, venimos desanimados, venimos desmotivados. Yo te invito que en tu casa ores, reprendas al desánimo si estás desanimado. Si estás ahí atado, no puedes adorar, hazte liberación tú mismo, porque yo lo he hecho. Muchas veces dice la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin realmente es el camino de muerte. Nosotros creemos que estamos bien, que estamos avanzando en el Señor, pero tu alma, tú no sabes dónde está caminando. Quizás tu alma esté en el Seol, tú estás aquí, pero tu alma está en el Seol. Deleítate en Jehová, busca a Jehová de corazón, suelta los problemas, suelta los obstáculos. Si tu marido te dice no vayas, no le hagas caso, anda a la iglesia, anda a adorar al Señor, porque Él no te va a salvar, Él te va a llevar a la perdición. He visto, ¿cuántos casos he visto? Que los esposos las detienen, no se detenga. Quizás las esposas detienen a aquel que es cristiano. No te detengas, avanza en el Señor, que el Señor está contigo. No sueltes lo que el Señor te ha entregado. Si tú tienes dificultad, avanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú recién aceptaste a Cristo, tienes problemas en entender la palabra, no le preguntes al hombre, coge la Biblia, escudriña la palabra, lee, porque el hombre te va a confundir. Yo te invito a que tú mismo cojas la palabra y hagas todo lo que está escrito ahí. Si tú no entendiste, ve y busca a alguien, pero leyendo
leyendo aquel libro profético, porque dice la palabra del Señor que al parecer en ella está la vida eterna. Si tú no entiendes, órale al Señor que Él te va a dar la sabiduría para que tú puedas entender lo que está escrito en aquel libro. A ver, muchas veces el Señor, nosotros estamos preguntándole al Señor algo y no encontramos la respuesta. Muchas veces el Señor nos habla a través de los pasajes bíblicos, a veces nos habla a través de otras personas, pero nosotros bloqueamos nuestros corazones, nosotros no creemos a la palabra que nos están dando. Si tú no crees, entonces órale al Señor y dile: Señor, yo te pido que seas tú revelándome. Si yo estoy fallando, revélame y muéstrame. No envíes a nadie que me diga nada, háblame tú, porque el Señor habla. El Señor habla, a mí me habla. Yo tenía una lucha y una batalla cuando recién acepté a Cristo, porque yo no creía todo lo que me decían. Me profetizaban algo y yo no creía. Llegaba a mi casa y le decía: Señor, perdóname, pero yo no creo lo que me dicen. Solamente si alguien me decía una palabra y esa palabra impactaba mi vida, a aquella persona que no sabía lo que yo estaba viviendo y me lo decía y tocaba mi corazón, yo le creía. Porque resulta que el único que convence al hombre se llama Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Yo empecé a orarle al Señor y a decirle que sea Él revelándome su palabra. Hasta hoy es muy duro que alguien me dé una palabra, porque mis oraciones eran que Él mismo me revele, porque yo no creía. El Señor empezó a tratar conmigo porque era demasiado incrédula, no creía. Si alguien me venía a profetizar, yo no le creía. Simplemente no le creía. Entonces el Señor empezó a tratar con mi vida, me daba sueño. Le decía: Señor, si estoy mal, corrígeme. Si estoy mal, dime en qué estoy fallando. Me daba visiones, unas visiones que yo no entendía. Me daba visiones que hasta yo veía pájaros volar, yo veía árboles, veía la playa, veía muchas cosas y yo decía: ¿por qué veo tantas cosas? Y no entendía por qué estaba viendo tantas cosas. Primeramente el Señor empezó mostrándome aves, árboles, paisajes, y después empezó a revelarme y hablarme a través de los sueños en que yo estaba fallando, me revelaba la vida de muchas personas, pero yo callaba, yo no decía nada. Muchas veces no entendía y yo decía: pero ¿por qué me muestras si yo no quiero saber la vida de nadie? Yo quiero que me corrijas, yo quiero que me hables a mí. Pero muchas veces el Señor te usa para que le hables a otras personas. Si el Señor te está revelando, si el Señor te está mostrando algo, no cierres tu boca. Porque he tenido muchos problemas con el Señor. Ha hablado a mi vida a través de los sueños, porque a través de nadie más lo hizo. En 2 ocasiones me ha dicho: todo lo que te muestre tienes que hablar. Porque yo no hablaba, me quedaba callada. Solamente si hablaba mi vida, aplicaba en mi vida y mejoraba aquello que estaba haciendo. Empecé a orarle al Señor. Y entonces Él empezaba a mostrarme muchas cosas. Y me dijo: todo lo que yo te muestre, tienes que hablar. Me ha mostrado cosas tremendas en el cual yo no entiendo. No entiendo muchas cosas. Si yo no tengo la confirmación, yo no voy, me acerco al hermano y no abro mi boca. Pero ya en 2 ocasiones el Señor me ha dicho: todo lo que yo te diga tienes que hablar. Aquí hay mucha gente que el Señor le da sueños, les da visiones y no abren la boca, cierran su boca y no les dicen nada al hermano. Quizás cuando tú abras tu boca, ¿tú qué sabes de que el Señor va a librar a aquella persona? ¡Aleluya! Si el Señor te mostró que tal hermano está atado o que un espíritu inmundo lo iba a visitar, aparte de que tú debes orar, debes abrir tu boca, acercarte al hermano, Él verá si cree o no. Ese es problema de Él, si recibe la palabra o no. Si se duerme, pues el enemigo inmundo llegará y lo tocará. Y Él no se va a dar cuenta y va a caminar a la iglesia como si que no pasa nada. Hasta que va a llegar un momento en el cual el Señor lo va a liberar y no va a saber él mismo qué pasó.
pero se olvidó de que el Señor le advirtió, de que se aperciba que el espíritu inmundo lo iba a tocar, pero no quiso entender. Muchas veces cerramos nuestros oídos, muchas veces yo no los culpo porque quizás sean como yo, que yo no creía, pero ahora creo. Es muy duro, muchas veces el Señor no me muestra nada y hace silencio en mi vida y no me dice nada. Entonces es ahí donde yo clamo y le digo al Señor: Señor, yo te pido que seas tú tocando un siervo tuyo y que seas tú hablando a mi vida, porque has hecho silencio y siento que tú me has abandonado. Es ahí cuando toca el Señor a alguien, pero Él sabe a quién tocar, no tocar cualquiera. Él sabe a quién tocar y viene y me da la palabra que tanto le he pedido. Si tú le estás pidiendo algo al Señor, yo te pido que seas tú rogando, que seas pidiendo, que no te detengas, que seas tú orando con más intensidad, porque al Señor le gusta que nosotros le pidamos y que no nos olvidemos. Recordemos que aquel pueblo de Israel estuvo cautivo por 40 años y el Señor se acordó del pueblo de Israel. Él se acordó, se había olvidado porque el pueblo dejó de clamar, porque el pueblo dejó de buscar al Señor. Si nosotros dejamos de buscar al Señor, déjame decirte que tu respuesta también se alejará. Dejas tú de clamar y tu respuesta no la verás. Se tardará demasiado hasta que nuevamente vuelvas a retomar la oración y sigas clamando. Que no te detengas, no te desmayes. Sigue confiando en Jehová, sigue confiando en Él. No seas como aquel varón que puso su casa en aquella tierra y su casa, aquel inundación, aquel río que vino con gran ímpetu, con gran intensidad, cogió y la derribó. No seamos aquellos cristianos mediocres, aquellos cristianos que nos detenemos, aquellos cristianos que no seguimos a Cristo, que nuestra mirada está puesta en otra cosa y más no en Cristo. La palabra del Señor me dice en Mateo 22 que había un rey que celebró la boda a su hijo. Él envió a sus empleados a invitar a mucha gente a aquella boda de su hijo. Cuando los siervos de este rey fueron a invitar a las personas, aquellas personas estaban trabajando, muchas estaban en sus negocios, estaban haciendo sus cosas y no le oyeron, no hicieron caso. Envió a otros siervos más y mandó a invitar diciendo que la cena estaba lista. Habían matado bueyes, habían matado animales y había mucha comida para todos, pero hicieron caso omiso y cogieron a aquellos siervos y los mataron. El rey se